Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que mirar atrás y enfrentarme a mi pasado. Un pasado que durante mucho tiempo había ocultado de mí misma, como si estuviera encerrado en un rincón lejano de mi mente, escondido de la luz y de los ojos curiosos. Pero aquí estoy, lista para abrir esa puerta y liberar todo lo que me ha atormentado por dentro durante muchos años. Mi nombre es Teresa, y en la vida de cada uno de nosotros hay momentos que queremos olvidar, pero que se aferran a nosotros como sombras. He llevado esa sombra a lo largo de mi vida, esperando que con el tiempo desapareciera, que se disolviera en el flujo de días comunes, llenos de preocupaciones cotidianas. Pero en lugar de eso, solo se volvía más oscura y pesada, clavándose en mi conciencia con sus garras afiladas. Todo comenzó cuando ingresé a la universidad. Estaba llena de esperanzas y ambiciones. Ardía en deseos de aprender una nueva profesión, hacer amigos y encontrarme a mí misma en este mundo enorme y complicado. Mis padres estaban orgullosos de mí, especialmente mi padrino, Roberto, que siempre estuvo a mi lado, apoyándome en todo. Era un hombre exitoso, influyente, y para mí representaba un verdadero baluarte de confianza en este nuevo mundo. Pero, como suele suceder, detrás de la preocupación aparente se esconde algo más. La universidad se convirtió en un mundo de descubrimientos para mí. Allí conocí a personas con diferentes puntos de vista y sueños, y cada día me parecía un pequeño paso hacia esa vida que había soñado. Pero incluso en esta vida agitada y llena de acontecimientos, en el bullicio de las clases y las fiestas, no podía deshacerme de una extraña sensación de frío que sentía cada vez que Roberto estaba cerca. Al principio pensé que era solo cansancio, tal vez estrés. Pero con el tiempo, comencé a notar que ese frío se intensificaba, convirtiéndose en ansiedad. Roberto siempre intentaba estar cerca. Asistía a eventos universitarios, se interesaba por mis logros y fracasos, me ayudaba financieramente si tenía dificultades. A los ojos de los demás, era el padrino perfecto, que cuidaba de su ahijada, y tal vez yo misma quería pensar así. Pero algo dentro de mí me decía que no todo era tan simple. No podía deshacerme de la sensación de que su preocupación no era del todo sincera, que detrás de ella se escondía algo más, algo oscuro de lo que quería huir. Pronto esa sensación se convirtió en una preocupación consciente. Comencé a notar que Roberto asistía a reuniones a las que nadie lo había invitado y se quedaba más tiempo que los demás. Su atención se volvía demasiado insistente, demasiado personal. Comenzó a mirarme de manera diferente, como si me estudiara, y esa mirada me quemaba por dentro. Cada vez que se acercaba más a mí, sentía una extraña tensión que no podía explicar. Por las noches, acostada en la cama, intentaba olvidar sus extraños comentarios, sus toques demasiado largos en mi hombro o espalda, pero esos pensamientos volvían una y otra vez, sin dejarme en paz. Recuerdo que un día compartí mis dudas con una amiga de la universidad. Ella solo se rió y dijo que probablemente estaba exagerando, que Roberto solo cuidaba de mí como de una hija. Pero no podía dejar de pensar que detrás de su atención había algo más, que su preocupación iba más allá del amor familiar. Esa conversación solo intensificó mi ansiedad, obligándome a esconder aún más mis miedos. Y así, entre clases, nuevas amistades y fiestas universitarias, vivía con esta creciente sensación de peligro, sin saber a dónde me llevaría todo esto. Cada día me sentía más prisionera de mis propias dudas y miedos, de los cuales no había escapatoria. Parece que detrás de la puerta que estoy a punto de abrir se esconde un mundo de dolor, decepción y esperanzas perdidas. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo para encontrar la respuesta a la pregunta principal. ¿Podré volver a ser la persona que era antes de que este secreto se convirtiera en parte de mi vida? La universidad no solo se convirtió en un lugar de aprendizaje,
sino también en un escenario de múltiples experimentos sociales, donde intentaba encontrar mi lugar, tratando de entender quién quería ser. Entre los estudiantes, profesores y las diversas actividades, me sentía parte de algo más grande, pero al mismo tiempo, en medio de todo esto, crecía en mí la sensación de que poco a poco me estaba perdiendo en ese caos. Roberto era una parte integral de mi mundo. Siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera con apoyo financiero o simplemente con un consejo. Al principio, su implicación me parecía natural y correcta. Cuando no podía seguir el ritmo de la carga académica o necesitaba dinero para comprar libros, Roberto era la primera persona a la que acudía. Él me ayudaba con gusto y yo le estaba agradecida por ello. Sin embargo, su presencia en mi vida poco a poco se fue volviendo demasiado intrusiva. Comencé a notar que no solo se interesaba por mis logros académicos, sino también por mi vida personal. Me preguntaba sobre mis amigos, con quién pasaba el tiempo después de clases, qué planes tenía para el fin de semana. Al principio, no le di importancia, pensando que solo se preocupaba por mí. Pero con el tiempo, sus preguntas se volvieron cada vez más personales y su comportamiento empezó a inquietarme. Sentí esto especialmente durante una de las reuniones de nuestro círculo de estudios universitarios. Estábamos discutiendo planes para el futuro, compartiendo ideas para proyectos, cuando de repente Roberto apareció en el aula. Su llegada fue inesperada e inapropiada. Era una reunión exclusivamente para estudiantes y profesores, y su presencia sorprendió a todos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y evité cruzar miradas con él. «Teresa, querida». Su voz sonó demasiado fuerte para el silencio de la sala, donde todos estaban inmersos en las discusiones. «No me dijiste que hoy era una reunión tan importante. Decidí venir a ver qué están haciendo aquí». Me tensé, intentando contener mi vergüenza. Todas las miradas se dirigieron hacia mí y no sabía qué decir. Roberto se acercó más. Puso su mano en mi hombro. Su toque fue demasiado largo y demasiado pesado. «Lo siento, no esperaba que vinieras». Traté de disculparme frente a todos, sintiendo cómo el calor subía por mis mejillas. «Solo quería asegurarme de que todo estaba bien contigo». Sonrió él, pero en sus ojos noté algo que me hizo tensarme aún más. Cuando la reunión terminó, Roberto me ofreció llevarme. Sabía que no había nada extraño en ello. Lo hacía a menudo, pero algo dentro de mí se resistía. Quería irme, esconderme, estar segura, lejos de su atención persistente. Sin embargo, no pude encontrar ninguna excusa convincente y al final acepté. En el camino, hablaba de lo orgulloso que estaba de mí, de cómo había crecido y de cómo siempre me había considerado especial. Yo asentía, pero dentro de mí sentía un miedo helado. Sus palabras ya no me parecían sinceras. Detrás de cada una de ellas sentía algo siniestro. Cuando llegamos a la residencia, él mantuvo mi mano en la suya un poco más de lo necesario para una simple despedida. «Sabes que siempre estoy aquí, si necesitas algo». Su voz era suave, pero en ella se escuchaba un tono que no podía definir exactamente, pero que me provocaba escalofríos. «Por supuesto, Roberto». Intenté sonreír, retirando mi mano de la suya. Esa noche, sola en mi habitación, me quedé mucho tiempo acostada en la cama, mirando al techo. Me atormentaban dudas y miedos difusos que no podía formular claramente. Algo en su comportamiento había cambiado, y ese algo ahora me perseguía. Intenté convencerme de que era solo producto de mi imaginación, que él solo se preocupaba por mí como siempre, pero la sensación de inquietud no me dejaba. Con el tiempo, comencé a evitar sus visitas, inventando todo tipo de excusas. Cuando me invitaba a cenar o proponía encontrarnos, decía que estaba ocupada con los estudios o que saldría con amigos. Trataba de no responder a sus llamadas tan a menudo, pero cada vez que no contestaba,
me invadía una ola de culpa. Me sentía ingrata, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba mantener la distancia. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por protegerme, Roberto seguía encontrando maneras de invadir mi vida. Sus visitas se volvían cada vez más inesperadas, sus preguntas cada vez más personales, y yo me sumergía cada vez más en el miedo y la confusión. Mientras tanto, la vida universitaria seguía su curso. Intentaba concentrarme en mis estudios, en los proyectos, en la amistad con mis compañeros de clase, pero la constante presencia de Roberto en mi vida se volvía cada vez más asfixiante. Sentía cómo me acercaba lenta, pero seguramente a ese límite donde me esperaba algo terrible, algo con lo que no podría lidiar sola. A veces la vida continúa su curso, a pesar de las tormentas internas que se desatan dentro de nosotros. La universidad se había convertido para mí en un refugio, un lugar donde podía esconderme de las ansiedades que Roberto me provocaba. Me sumergía en los estudios, intentando no pensar en lo que me inquietaba, pero la sensación de peligro seguía creciendo. Era uno de esos días comunes en la universidad, cuando esperaba con ansias una fiesta que uno de nuestros profesores había organizado para celebrar el final del curso. Era una especie de celebración de nuestro primer éxito académico, y todos los estudiantes se mostraban entusiasmados por el evento. Me puse mi vestido favorito, el que creía que resaltaba mi independencia y confianza. Esperaba que esa noche fuera una oportunidad para distraerme de todo lo que había sucedido en los últimos meses. Cuando llegué a la fiesta, en el ambiente flotaba una sensación de alegría y despreocupación. La música, las risas, las conversaciones, todo parecía tan distante de mis preocupaciones, tan irreal. Intentaba sumergirme en esa atmósfera, olvidar lo que me perseguía, al menos por una noche. Pero todo cambió cuando Roberto apareció de repente en la sala. Parecía como si fuera lo más normal del mundo asistir a una fiesta estudiantil, aunque en realidad era algo extremadamente extraño e inesperado. Mi mundo interior cambió bruscamente, como si la habitación se oscureciera de golpe. Su presencia destruyó instantáneamente mi frágil sensación de seguridad. «Teresa, te ves maravillosa». Su voz era suave, pero sentí como un escalofrío recorría mi piel. Intenté sonreír, pero algo dentro de mí se contrajo. Todos los estudiantes se giraron, sorprendidos por su aparición. Me di cuenta de que ninguno de ellos entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Para ellos, Roberto no era más que mi padrino, que había venido a apoyarme, pero para mí, su presencia significaba una cosa: el comienzo del fin de mi tranquilidad. «Gracias, Roberto». Intenté sonar lo más segura posible, aunque por dentro todo estaba gritando. Me invitó a bailar, y no pude negarme. Empezamos a movernos al ritmo de la música, pero sentí que era un baile en el borde de un precipicio. Sus manos se posaron demasiado firmemente en mi cintura, su mirada me quemaba por dentro. No podía concentrarme en la música ni en las personas a mi alrededor. Lo único que sentía era su presencia, pesada, agobiante. «Has crecido mucho, Teresa», me susurró al oído, y sentí como una punzada de pánico estallaba en mi pecho. Siempre supe que serías una mujer hermosa. No sabía qué responder. Mi mente estaba llena de pensamientos, pero ninguno se concretaba en palabras. Sentí cómo mis manos comenzaban a sudar y mi garganta se cerraba. «Roberto, este no es el lugar para hablar de esto». Intenté apartarme, pero sus manos solo se aferraron más a mi cintura. «No lo entiendes», continuó ignorando mis palabras. «Siempre he estado aquí, siempre cuidando de ti, apoyándote, y debes entender lo mucho que eso significa para mí». Con cada una de sus palabras, con cada segundo, comprendía más que todo esto no era solo una coincidencia, no era solo el cuidado de un padrino. Era un juego cuidadosamente planeado, en el que me había convertido en una marioneta, y darme cuenta de ello me llenó de terror.
Cuando la música terminó, me liberé de sus brazos, sintiendo cómo las náuseas subían por mi garganta. Me alejé rápidamente de la pista de baile, fingiendo que necesitaba retocar mi maquillaje, pero en realidad solo quería escapar, esconderme, huir lo más lejos posible de ese horror creciente. Al encerrarme en el baño, me apoyé en la fría pared, intentando calmar mi corazón desbocado. En mi cabeza resonaban sus palabras, su mirada, sus caricias. Todo estaba mal, pero no sabía qué hacer. Me sentía acorralada, sin salida. Cuando regresé a la fiesta, Roberto ya no estaba. Tal vez se había ido. Tal vez solo se había desvanecido temporalmente de mi vista. Pero esa noche marcó un punto de inflexión para mí. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía ignorar mis miedos y ansiedades. Esa noche, acostada en mi cama, miré la oscuridad durante mucho tiempo, intentando encontrar respuestas a las preguntas que surgían en mi cabeza. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué quiere de mí? ¿Y qué debo hacer para detenerlo? Pero no había respuesta. Solo había una creciente oscuridad dentro de mí que amenazaba con devorarme por completo. Pasaron varios meses después de aquella desastrosa fiesta, pero la tensión dentro de mí solo seguía creciendo. Evitaba los encuentros con Roberto, intentaba mantenerme a distancia, pero cada vez que él aparecía inesperadamente en mi vida, sentía cómo un frío helado corría por mis venas. Empecé a perder la paz y el sueño, y mis pensamientos volvían constantemente a lo que había pasado y a lo que podría suceder después. La fiesta de graduación, que había esperado con tanta impaciencia, debía ser la culminación de mi etapa universitaria. Era un momento para celebrar el final de los estudios, para alegrarme junto a mis amigos y hacer planes para el futuro. Esperaba que esa noche me trajera el alivio tan esperado, que pudiera olvidar mis miedos y, al menos por una noche, volver a sentirme libre y feliz. Cuando entré al salón, lleno de luces y risas, intenté concentrarme solo en lo positivo. Me puse un vestido nuevo, que creía que reflejaba mi confianza e independencia. Pero en el fondo de mi ser, el miedo seguía presente, un miedo que no me abandonaba ni siquiera en esos momentos de alegría. La noche comenzó de maravilla. Mis amigos y yo bromeábamos, nos sacábamos fotos, compartíamos recuerdos de los años pasados. En un momento, incluso logré olvidar a Roberto, olvidar las ansiedades que me habían acosado. Empecé a creer que esa noche realmente marcaría un punto de inflexión, el comienzo de una nueva vida, libre de los miedos del pasado. Pero todo cambió cuando de repente lo vi entre la multitud. Roberto, vestido con un elegante traje, destacaba entre los estudiantes. Su mirada me encontró de inmediato y sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Él no debía estar aquí. Esta era nuestra fiesta de estudiantes, un evento cerrado. Pero él estaba allí, como si ese lugar hubiera sido su objetivo desde el principio. Teresa, querida. Su voz, que ya empezaba a odiar, atravesó mi barrera de protección. No podía perderme tu graduación. Intenté sonreír, pero algo dentro de mí se contrajo. Todos a mi alrededor seguían divirtiéndose, pero yo sentía cómo la tensión crecía. Una voz interna me gritaba que huyera, pero yo me quedé en mi lugar, como si estuviera encadenada. Roberto. Comencé tratando de mantener la calma. Esta es una noche para estudiantes. No tenías que venir. ¿Cómo podría no venir? Dio un paso más cerca y sentí su aliento junto a mí. Sabes cuánto significas para mí. Sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda. Su mirada era pesada, tensa. En ese momento comprendí que no había venido aquí por casualidad. Había venido con un propósito. Me sugirió salir a tomar aire fresco, y yo, sin encontrar fuerzas para negarme, acepté, con la esperanza de que la conversación en la calle fuera menos tensa. Salimos a la terraza,
donde el aire fresco de la noche calmó un poco mi corazón agitado. Pero incluso allí, bajo las estrellas, no me sentía segura. «Sabes que siempre he estado aquí», dijo Roberto, mirándome fijamente, como si intentara penetrar en lo más profundo de mi alma. «Y siempre estaré». «Sí, lo sé», respondí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Y te agradezco por todo lo que has hecho por mí. Pero...» Su voz se volvió más dura y sentí como todo dentro de mí se contraía de miedo. «Pero ahora quiero construir mi vida por mí misma», dije, reuniendo valor. «Por favor, entiéndeme». Dio un paso más cerca. Su rostro quedó demasiado cerca. Sentí cómo su mano tocaba mi mejilla, y en ese momento todas mis barreras internas se derrumbaron. Me aparté de un salto. Mi corazón latía con fuerza. «¿Tienes miedo de mí?». Su voz era suave, pero en ella se escondía algo frío, algo que hizo que mi sangre se helara. «No, solo que...». Las palabras se atascaron en mi garganta. «Sabes que siempre estuve aquí, siempre te protegí». Se acercó un poco más y sentí cómo perdía el suelo bajo mis pies. «Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. ¿Entiendes que no me eres indiferente?». Sus palabras fueron como un golpe en la cabeza. No sabía qué decir ni qué hacer. Todo lo que quería era desaparecer, huir, esconderme de su mirada, de sus caricias. «Roberto, te lo ruego». Mi voz temblaba y sabía que ya no podía contener mis miedos. «Esto no está bien. Todo lo que pasa entre nosotros no está bien». Su rostro se torció en una mueca de decepción y enojo. En sus ojos vi esa oscuridad que siempre se había ocultado tras la máscara de un padrino preocupado. «No sabes lo que estás diciendo», susurró, inclinándose más cerca. «Pero lo entenderás. Muy pronto». No pude soportarlo más. Reuniendo toda mi fuerza de voluntad, retrocedí bruscamente, literalmente huyendo de la terraza y escondiéndome entre la multitud. Todo dentro de mí temblaba, sentía que me ahogaba. No podía quedarme más en esa fiesta, necesitaba irme y lo más rápido posible. Esa noche regresé sola a la residencia, sintiendo cómo el miedo me consumía cada vez más. Sabía que todo lo que había sucedido era solo el comienzo de algo terrible, y en el fondo de mi alma entendía que no podría enfrentarlo sola. Pero en ese momento aún no sabía hasta dónde llegarían estos eventos y cuánto cambiarían mi vida. Después de aquella noche, me di cuenta de que era urgente hacer un cambio en mi vida. Roberto se volvía cada vez más insistente y su presencia no me dejaba en paz. Cada nuevo encuentro con él hacía que mi corazón se encogiera de miedo y entendí que no podría enfrentar esto sola. Sentía cómo la ansiedad me consumía, robándome la paz y la fuerza. Fue en ese momento cuando el destino me llevó a conocer a Álvaro. Él era un estudiante de cursos superiores, un miembro activo del consejo estudiantil, y su energía me atrajo de inmediato. Álvaro siempre estaba lleno de ideas y proyectos, y su entusiasmo por la vida era contagioso. Había en él algo que inspiraba confianza y tranquilidad, cosas que yo necesitaba desesperadamente. Nos conocimos en una de las reuniones del consejo estudiantil, donde se discutían los planes para el futuro y la organización de un próximo evento universitario. Álvaro era uno de los principales organizadores, y su pasión por el trabajo no podía menos que admirar. Sabía cómo inspirar a las personas a su alrededor, y yo no fui la excepción. Empezamos a hablar cada vez más a menudo. Álvaro era la persona que siempre encontraba las palabras correctas para apoyarme y animarme. Le contaba mis planes, mis sueños, y él siempre me escuchaba con atención, como si todo lo que dijera realmente tuviera importancia. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales, y sentí que podía confiarle mis miedos. Un día, sentados en un pequeño café cerca de la universidad,
Me armé de valor para contarle a Álvaro lo que estaba sucediendo entre Roberto y yo. No fue fácil, pero sabía que no podía seguir guardándolo todo dentro de mí. Álvaro, comencé, un poco nerviosa. Hay algo de lo que quisiera hablar contigo. Tiene que ver con mi padrino, Roberto. Él me miró atentamente, frunciendo ligeramente el ceño. Claro, Teresa, dijo suavemente. Estoy aquí para escucharte. ¿Qué ha pasado? Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos, y comencé a contarle todo lo que había acumulado en mi alma. Los comentarios extraños de Roberto, su insistencia, cómo aparecía en fiestas y reuniones donde no debería estar, y cómo me sentía cada vez que él estaba cerca. Álvaro escuchó con atención, sin interrumpirme, y sus ojos se oscurecieron gradualmente por la tensión. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos. Luego tomó mi mano. Teresa. Su voz era firme pero gentil. No puedo creer que hayas pasado por todo esto sola. Es inaceptable que alguien te haga sentir así. Deberías haber hablado de esto antes. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Tenía miedo, confesé. Miedo de que nadie me creyera, que todo esto pareciera insignificante, que yo estuviera exagerando. Pero ya no puedo soportarlo. Me asusta cada vez que él está cerca. Álvaro apretó mi mano con más fuerza. No estás sola, dijo. Yo estoy aquí contigo y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Encontraremos una manera de enfrentarlo. Las palabras de Álvaro fueron como una cuerda salvadora a la que me aferré en un momento de desesperación. Me ofreció pasar más tiempo juntos para que no estuviera sola. Comenzamos a vernos con más frecuencia. Paseábamos por el parque, íbamos al cine, nos sentábamos en cafés. Cada vez que estaba con él, me sentía segura. Álvaro lograba que olvidara mis miedos, al menos por un breve tiempo. Nos acercamos más. Él era la persona que traía luz a mi vida cuando todo parecía oscuro y sin esperanza. Empecé a enamorarme de su cuidado, de su confianza y de su serenidad. Álvaro se convirtió en la persona que me devolvía la fe en lo mejor, en que podía volver a ser feliz. Con el tiempo, nuestra relación se convirtió en algo más que amistad. Pasábamos más y más tiempo juntos, y sentí que podía confiarle no solo mis miedos, sino también mi corazón. Álvaro no era perfecto, pero era sincero y cariñoso. Me apoyaba en cada decisión que tomaba, me animaba y me ayudaba a volver a una vida normal. Pero a pesar de todo esto, Roberto seguía siendo una sombra sobre nuestra felicidad. No desapareció de mi vida, y cada vez que pensaba en él, el miedo volvía. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo de nuevo, y aunque Álvaro estaba a mi lado, quien se había convertido en mi apoyo, entendía que las pruebas que se avecinaban podrían ser demasiado difíciles. Pero estaba dispuesta a luchar, porque ahora sabía que no estaba sola. Tenía a Álvaro, y juntos podíamos enfrentar lo que nos esperaba, o al menos quería creer en eso. Esa noche, cuando Álvaro, nuestros amigos y yo nos reunimos en una fiesta para celebrar el final del semestre, sentí que la tensión que se había acumulado en los últimos meses comenzaba a disiparse. Finalmente habíamos pasado todos los exámenes y proyectos, y ahora nos esperaban las tan ansiadas vacaciones. La fiesta se celebraba en la acogedora casa de uno de nuestros amigos en las afueras de la ciudad, y el ambiente era cálido y festivo, con música, risas y la luz de las velas. Desde el principio me sentí libre y relajada. Álvaro y yo reíamos, bromeábamos, compartíamos planes para el futuro y empecé a olvidar los miedos que me habían perseguido durante tanto tiempo. Álvaro, como siempre, estaba a mi lado y su presencia me traía paz. Bailábamos juntos, disfrutábamos de la compañía de amigos y sentí que finalmente comenzaba a regresar a una vida normal. Sin embargo, como siempre en esos momentos, la sensación de seguridad era engañosa.
En algún momento, cuando la fiesta estaba en su apogeo, salí afuera para tomar un poco de aire fresco. La noche era tranquila y fresca, y disfrutaba de ese momento de soledad mirando las estrellas. Pero de repente, sentí la presencia de alguien detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Roberto. Estaba parado en la sombra de los árboles. Su figura se fundía con la oscuridad, pero lo reconocí de inmediato. Dentro de mí, todo se encogió de miedo. No esperaba verlo allí, en esa fiesta privada, y su presencia fue un verdadero shock para mí. «Teresa», dijo suavemente, y su voz sonó como una advertencia. «Tenemos que hablar». Di un paso hacia atrás, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir frenéticamente. Un pensamiento cruzó mi mente, el de que tal vez me había estado siguiendo, y eso me aterrorizó aún más. «Roberto, ¿qué estás haciendo aquí?». Mi voz temblaba mientras intentaba mantener la calma, pero el miedo me paralizaba. «Vine por ti». Su voz era suave, pero había una amenaza en ella. «Sabes que siempre estoy aquí, y siempre lo estaré». Se acercó más y sentí el olor del alcohol. Roberto no se detuvo hasta estar muy cerca, y su rostro quedó a solo unos centímetros del mío. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, y en ellos vi algo aterrador. «Roberto, vete». Di otro paso hacia atrás, pero él me agarró del brazo, impidiéndome retroceder. «Estamos conectados, Teresa». Su voz se volvió más firme. En ella sonaba determinación. «Debes entenderlo». Mi corazón se encogió cuando comenzó a hablar con más insistencia. Roberto no me dejó escapar. Al contrario, me atrajo más hacia él, y antes de que pudiera decir algo, sus labios se apretaron contra los míos. Ese beso fue inesperado, aterrador e insistente. Traté de resistirme, pero él no me soltaba. Todo dentro de mí gritaba que eso estaba mal, que debía detenerlo, pero no encontraba la fuerza. Mi cabeza daba vueltas por el miedo y el shock. En un momento, sus manos se deslizaron más abajo, y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir aún más rápido. No sabía qué hacer, cómo detenerlo. Dentro de mí se libraba una batalla, y finalmente encontré la fuerza para empujarlo, rompiendo ese momento aterrador. «¡Basta!», grité, y di un paso hacia atrás, tratando de recuperar el aliento. Estaba aterrorizada hasta el fondo de mi alma, tenía lágrimas en los ojos, pero sabía que no podía permitir que eso continuara. Roberto me miró con una expresión de decepción y tal vez de ira, pero no dijo nada. Su agarre se aflojó y pude dar otro paso hacia atrás, mirándolo con horror e incomprensión. «Teresa», empezó a decir, pero en ese momento Álvaro salió de la casa. Su rostro se deformó por la sorpresa y la ira al vernos. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era tensa y dio un paso adelante, sin ocultar su disposición a protegerme. Roberto soltó mi brazo, pero no retrocedió. «Solo estábamos hablando», dijo con tono seco, pero permaneció en su lugar. Álvaro se acercó más, sus ojos ardían de ira. «No parece que Teresa quiera hablar contigo. Vete, Roberto. Ahora mismo». Roberto me lanzó una última mirada, llena de una amenaza oculta, y finalmente se dio la vuelta, dirigiéndose hacia su coche. Cuando su figura desapareció en la oscuridad, sentí cómo la tensión disminuía, pero el miedo permanecía. Álvaro me abrazó y sentí cómo sus brazos, tan fuertes y cálidos, me daban la sensación de seguridad que necesitaba. Me sostuvo con suavidad y sentí cómo la ansiedad se disipaba un poco. Permanecimos en silencio bajo el cielo nocturno, sintiendo cómo el aire fresco nos envolvía, pero incluso en ese momento entendí que era solo un alivio temporal. Regresamos a la casa, donde la fiesta continuaba, pero sabía que necesitaba estar sola. Álvaro, percibiendo mi estado,
Me sugirió subir a una de las habitaciones en el segundo piso, donde podríamos descansar lejos del ruido. Acepté. En la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por los sonidos de la fiesta en el piso de abajo. Álvaro estaba a mi lado, y su presencia me ayudaba a calmarme. Tomó mi mano con suavidad, y sentí cómo su calor penetraba en mi alma, calmando las tormentas internas. Nos sentamos en la cama y apoyé mi cabeza en su hombro. Álvaro me abrazó con ternura, y en ese momento sentí que su cuidado y amor eran lo único que podía devolverme la paz. Hablábamos en susurros, compartiendo pensamientos, y poco a poco las palabras fueron reemplazadas por el silencio, un silencio en el que no había lugar para el miedo ni la ansiedad. Cuando me besó en la frente, sentí como toda la tensión acumulada en mi interior comenzaba a desvanecerse. Estábamos tan cerca el uno del otro que parecía una continuación natural de lo que había entre nosotros. Me permití olvidar todo lo que había sucedido antes y simplemente estar con él, sintiendo su calidez a mi lado. En ese momento no había ni Roberto ni miedos, solo nosotros dos, más unidos que nunca. Esa noche nos acercó aún más. Álvaro fue para mí esa persona que me hizo sentir protegida y amada. Pero incluso en ese momento, en sus brazos, sabía que nos esperaba un camino difícil. Roberto no tenía intención de desaparecer de nuestras vidas, y su presencia seguía siendo una sombra oscura sobre nuestra relación. Pero decidí que lucharía por lo que me importaba y por la persona que estuvo a mi lado en el momento más difícil. La mañana siguiente a esa noche terrible, me desperté con una sensación de pesadez, como si un gran peso se hubiera caído sobre mis hombros, uno del que era imposible deshacerse. Dentro de mí todo estaba hecho pedazos. El miedo, la vergüenza y el sentimiento de culpa se entrelazaron, haciéndome sentir completamente vacía. Álvaro ya estaba despierto, sentado en silencio a mi lado. Su rostro expresaba preocupación y ternura, pero podía ver que él tampoco sabía cómo lidiar con lo que había sucedido. No empezamos a hablar de inmediato. Primero hubo un largo silencio incómodo, durante el cual intenté procesar todo lo que había ocurrido. Roberto no solo había violado mis límites personales, sino que también había destruido la frágil sensación de seguridad que había intentado construir con tanto esfuerzo. Sus acciones dejaron una huella profunda, y sabía que ahora nada volvería a ser como antes. Finalmente, Álvaro rompió el silencio. «Teresa». Su voz era suave pero decidida. «Tenemos que hablar sobre lo que sucedió. Sabes que estoy aquí para ti, y pase lo que pase, lo resolveremos juntos». Asentí, pero las palabras no salían de mi boca. Todo lo que sentía era una sensación asfixiante de culpa. ¿Cómo había podido permitir que Roberto se acercara tanto a mí? ¿Por qué no había podido detenerlo antes? Esas preguntas rondaban en mi mente, sin dejarme en paz. «No puedo perdonarme por esto», susurré finalmente con la voz temblorosa. «No puedo olvidar lo que pasó». Álvaro tomó mi mano. Su toque era cálido y reconfortante. «Esto no es tu culpa», dijo en voz baja. «Estabas en una situación difícil, y entiendo lo difícil que es para ti. Roberto se aprovechó de tu vulnerabilidad, y él es quien debería sentir culpa, no tú». Volvía a sentir, pero el miedo seguía creciendo dentro de mí. Sentía como si me hubiera convertido en parte de algo sucio, algo que ahora siempre estaría conmigo, recordándome lo que había sucedido. Sentí que me alejaba de Álvaro, como si entre nosotros creciera una pared invisible que no sabía cómo derribar. «Tengo miedo», finalmente admití. «Miedo de que él no se detenga, de que esto sea solo el comienzo». Álvaro me miró seriamente. Su rostro estaba lleno de determinación. «No esperaremos a que haga el siguiente movimiento», dijo. «Tenemos que tomar medidas. No voy a permitir que destruya nuestra vida». Su confianza me tranquilizaba un poco,
pero el miedo seguía ahí. Sabía que nos estábamos adentrando en un juego peligroso en el que había demasiado en juego. Álvaro sugirió que habláramos con mis padres para que estuvieran al tanto de la situación y pudieran apoyarnos, pero no estaba segura de estar lista para eso. Me daba miedo confesarles que había permitido que Roberto llegara tan lejos. Sin embargo, Álvaro insistió, y ese mismo día fuimos a casa de mis padres. Cuando entramos en la casa, mamá notó de inmediato que algo no estaba bien. Sus ojos reflejaban preocupación y se acercó a mí de inmediato, abrazándome con fuerza. «Teresa, ¿qué ha pasado?». Su voz temblaba de inquietud. No sabía cómo empezar, pero Álvaro tomó la iniciativa. Explicó todo lo que había sucedido. Describió cómo Roberto me acosaba y cómo su comportamiento se volvía cada vez más amenazante. Mamá escuchó en silencio. Su rostro se puso pálido y vi cómo sus manos comenzaban a temblar. «No sabíamos que todo había llegado tan lejos», dijo finalmente, su voz llena de amargura. «Roberto siempre fue tan cercano a nuestra familia. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así». Papá, que estaba sentado al lado, parecía como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Su rostro se oscureció y vi cómo la ira comenzaba a arder en su interior. «Esto es inaceptable», dijo con firmeza. «Tenemos que detenerlo. No podemos permitir que destruya nuestra familia». Hablamos sobre qué hacer a continuación. Papá sugirió hablar directamente con Roberto, advertirle de las consecuencias si no se detenía. Mamá apoyó la idea, pero yo sentía que eso podría empeorar aún más la situación. Roberto era demasiado seguro de sí mismo, demasiado convencido de su propia rectitud. Podría ver esto como un desafío, pero no teníamos otra opción. Álvaro sugirió que acudiéramos a la policía, pero sabíamos que sería difícil probar algo. Todo lo que teníamos eran mis palabras contra las suyas, y eso no era suficiente. Decidimos que primero intentaríamos resolverlo de manera pacífica, pero si Roberto no detenía sus acciones, tendríamos que ir más allá. Esa noche me sentí vacía. A pesar del apoyo de Álvaro y mis padres, dentro de mí seguía la sensación de estar sola en esto. Roberto había destruido mi confianza en mí misma y no sabía cómo recuperarla. Cada pensamiento sobre él me recordaba lo que había sucedido, y ese sentimiento de culpa y miedo seguía creciendo. Sabía que nos esperaba una lucha difícil. Roberto no tenía intención de rendirse, y su amenaza seguía siendo real. Pero entendía que no podía permitirle ganar. Álvaro estaba a mi lado, y tenía que luchar no solo por mí, sino también por nuestro futuro juntos. En el horizonte se acumulaban nubes, y sentía que pronto tendríamos que enfrentarnos a una verdadera tormenta. Pero estaba lista para ello. Ahora tenía algo más que solo miedo. Después de que decidimos tomar medidas concretas para protegernos, la tensión en casa seguía flotando en el aire. A pesar de nuestra determinación, cada día estaba lleno de ansiedad y la incertidumbre de lo que vendría después. No sabíamos cómo reaccionaría Roberto a nuestra conversación, y esa falta de conocimiento nos oprimía. Álvaro trataba de estar a mi lado tanto como podía. Su apoyo era mi principal sostén. Mis padres y yo tomamos la decisión de hablar con Roberto en su presencia, esperando que si él veía que estábamos unidos en nuestra resolución, retrocedería. Tomar esa decisión no fue fácil, pero no teníamos otras opciones. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Volvía a mis estudios, tratando de no mostrar a mis amigos lo que ocurría en mi interior. Álvaro también volvió a sus clases, pero cada vez que estábamos juntos, él seguía serio, consciente de que nuestra conversación con Roberto sería crucial. Llegó el día en que mis padres y yo invitamos a Roberto a nuestra casa. Él llegó como de costumbre, seguro de sí mismo, con una sonrisa, como si nada hubiera sucedido.
Eso solo aumentaba mi inquietud. Su comportamiento era tan cotidiano que por un momento incluso empecé a dudar de mis acciones. Pero la mirada de Álvaro, llena de apoyo y determinación, me devolvió a la realidad. Nos sentamos a la mesa y papá comenzó a hablar. Lo hizo con firmeza, sin emociones innecesarias, explicando que ya no podíamos tolerar su comportamiento. Mamá añadió que si Roberto no dejaba de acosarme, nos veríamos obligados a tomar medidas más drásticas. Roberto permaneció en silencio. Escuchándolos, su rostro no mostraba ninguna emoción. Pero cuando llegó mi turno de hablar, él de repente me interrumpió, mirándome directamente a los ojos. «Teresa». Su voz era fría pero tranquila. «No entiendo por qué todo esto. Sabes que siempre estuve allí para ti, siempre cuidé de ti. ¿Por qué ves mi cuidado como una amenaza?» Me costó contener el temblor en mi voz, tratando de sonar segura. «Roberto», comencé, «lo que tú llamas cuidado ha cruzado los límites desde hace tiempo. Invades mi espacio personal, me haces sentir miedo. Esto no está bien, tienes que entenderlo». Por un momento, algo cruzó sus ojos, algo que no pude identificar con precisión. Ira o tal vez decepción. Pero luego volvió a ponerse su máscara de indiferencia. «Ustedes no me entienden», dijo, dirigiéndose a todos nosotros. «Nunca quise hacerles daño. Todo lo que he hecho, lo hice por su bien». Papá, dándose cuenta de que la conversación se dirigía hacia un terreno peligroso, decidió intervenir. «Roberto», comenzó con firmeza, «esto no es negociable. No podemos permitir que sigas comportándote así. Si no cambias, tendremos que acudir a la policía». Esas palabras fueron el punto de inflexión. El rostro de Roberto se torció y sus ojos se llenaron de fuego. «¿La policía?», repitió. Su voz estaba cargada de desprecio. «¿Me están amenazando? Después de todo lo que hice por ustedes». Ahora su ira era evidente y sentí cómo crecía el miedo dentro de mí. Pero sabía que no podíamos dejar que nos intimidara. Álvaro apretó mi mano y eso me dio la fuerza para continuar. «Roberto, no queremos llegar a eso», dije tratando de mantener la calma. «Pero si no te detienes, no tendremos otra opción». En ese momento, Roberto se levantó bruscamente, su silla se movió hacia atrás, y por un momento el silencio llenó la habitación. Nos miró a todos. Sus ojos se movieron de un rostro a otro hasta que se detuvieron en mí. «Están cometiendo un gran error», dijo en voz baja, pero con una amenaza tan clara que sentí que todo dentro de mí se congelaba. «No permitiré que destruyan todo lo que he construido». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Nos quedamos sentados en silencio, conscientes de que la situación acababa de entrar en un nivel nuevo y peligroso. Mamá fue la primera en romper el silencio. Su voz temblaba. «¿Qué va a pasar ahora?». Papá trataba de mantener la calma, pero vi que también estaba conmocionado. Entendíamos que la situación se había salido de control y nadie podía predecir lo que sucedería a continuación. Pero lo más aterrador ocurrió más tarde esa misma noche. Cuando volví a mi habitación y trataba de dormir, mi teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Con las manos temblorosas contesté y escuché una voz familiar. «Teresa», dijo Roberto, su voz era fría y decidida. «Cometiste un gran error. Ahora ya es demasiado tarde para cambiar algo, pero te daré una oportunidad. Reúnete conmigo mañana y discutiremos todo. Solo tú y yo». Sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda. Todo dentro de mí gritaba que era una trampa, pero sabía que no podía ignorarlo. Si no aceptaba, podría hacer algo terrible. Cuando se lo conté a Álvaro, él se opuso firmemente a la idea de reunirme con Roberto. «Es demasiado peligroso, Teresa», dijo, su voz llena de preocupación. «No sabes lo que podría hacer». Pero entendí que si no me encontraba con Roberto,
la situación podría empeorar aún más. Hablamos mucho sobre qué hacer y finalmente decidimos que iría a la reunión, pero no sola. Álvaro insistió en estar cerca, listo para intervenir si algo salía mal. Al día siguiente, me dirigí al lugar de la reunión con el corazón encogido de miedo. Sabía que ya no había marcha atrás. Todo lo que quedaba era esperar que pudiéramos salir de esta situación sanos y salvos. Ese día, cuando me dirigía al lugar de la reunión con Roberto, el miedo me apretaba el corazón con tanta fuerza que apenas podía respirar. Álvaro insistió en estar cerca, listo para intervenir en cualquier momento, pero ni siquiera su presencia podía calmarme por completo. Sabía que ese momento sería decisivo. Toda mi vida, toda nuestra relación con Álvaro dependía de cómo se desarrollara esta reunión. Elegimos un lugar público, un pequeño parque en las afueras de la ciudad, donde generalmente había poca gente. Este lugar era lo suficientemente seguro para tener una conversación, pero también lo suficientemente aislado como para no atraer demasiada atención. Llegué temprano para evaluar el entorno y vi que Roberto ya estaba allí esperándome. Estaba junto a la fuente. Su rostro mostraba una calma que me resultaba antinatural. Cuando me acerqué, Roberto se giró hacia mí y en sus ojos vi ese mismo brillo frío que tanto me había asustado en los últimos meses. Teresa. Su voz era suave pero firme. Me alegra que hayas venido. Asentí, tratando de mantener la calma, aunque todo dentro de mí me gritaba que debía huir. ¿Qué es lo que quieres, Roberto?, pregunté, intentando sonar decidida. Él mantuvo su mirada fija en mi rostro por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Sabes cuánto significas para mí?», comenzó. «Siempre me he preocupado por ti. Siempre he estado a tu lado cuando lo necesitabas. Pero ahora estás tratando de alejarme, de destruir todo lo que hemos construido. No puedo permitir que hagas eso». «Roberto», lo interrumpí, sintiendo cómo la ira comenzaba a brotar dentro de mí. «No entiendes. Lo que tú llamas cuidado es otra cosa. Has invadido mi vida, has cruzado todos los límites y esto tiene que parar». Él continuó mirándome. Su expresión se volvió más tensa. «No quiero hacerte daño, Teresa». Su voz era casi suplicante. «Pero no me dejas otra opción. Si no puedes estar conmigo, entonces nadie debería estar a tu lado». En ese momento, comprendí que Roberto ya había cruzado la línea hacia la locura. Sus palabras, su tono, todo indicaba que estaba dispuesto a llegar a los extremos. Pero yo no permitiría que controlara mi vida. «No puedes mantenerme en el miedo, Roberto», dije con firmeza, sintiendo cómo recuperaba la fuerza. «No voy a vivir bajo la sombra de tus amenazas. Y no voy a permitir que destruyas mi vida». Roberto me miró sorprendido, como si no esperara oír esas palabras. Su rostro se torció por un instante y vi cómo su mano se cerraba en un puño. «No entiendes lo que estás diciendo», susurró. «Siempre he sido tu apoyo. Siempre he estado ahí. ¿Y ahora me vas a dejar? ¿Vas a dejarme solo?». En ese momento, supe que las palabras ya no servirían. Roberto no podía aceptar que yo ya no le pertenecía, que su control sobre mi vida había terminado. Y entonces, vi a Álvaro. Se había acercado discretamente desde el otro lado del parque, permaneciendo en la sombra, listo para intervenir. Nuestras miradas se cruzaron y entendí que no estaba sola. Eso me dio aún más confianza. «Esto se acabó, Roberto», dije. «Ya no me controlas. Si continúas con tus intentos de interferir en mi vida, no dudaré en buscar ayuda. Esta es tu última oportunidad para alejarte y dejarnos en paz». Roberto permaneció en silencio, su rostro distorsionado por la ira y la decepción. Veía cómo luchaba consigo mismo, cómo su mente oscilaba al borde, tratando de encontrar una salida a esta situación. «Te arrepentirás de esto, Teresa»,
Finalmente pronunció. Su voz estaba llena de amenaza. «Ya no seré amable». Con esas palabras, se giró bruscamente y se alejó. Sus pasos resonaban con fuerza y determinación. Lo miré alejarse, sintiendo cómo dentro de mí se mezclaban el miedo y el alivio. Pero sabía que esto no era el final. Roberto no se rendiría tan fácilmente. Cuando desapareció entre los árboles, Álvaro se acercó a mí. Me abrazó y sentí cómo toda la tensión de los últimos minutos se disipaba, dando paso a las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. «Todo ha terminado», susurró, acariciándome el cabello. Pero yo sabía que esto aún no había terminado. Roberto podría haberse ido por ahora, pero su amenaza seguía allí. Decidimos acudir a la policía y presentar una denuncia para protegernos. Ya no podía permitir que me mantuviera bajo su control a través del miedo. Pasaron varias semanas y supimos que Roberto se había ido de la ciudad. Dejó su trabajo, vendió su casa y desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero incluso cuando su presencia física desapareció de mi vida, las sombras que dejó continuaron persiguiéndome. Me tomó mucho tiempo reconstruirme después de todo lo que había sucedido. Álvaro estuvo a mi lado, apoyándome en cada momento, pero sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. Intentaba no pensar en dónde estaría Roberto ahora y qué estaría haciendo, pero los pensamientos sobre él volvían de vez en cuando. Sin embargo, a pesar de todo, sabía que había tomado la decisión correcta. No permití que el miedo gobernara mi vida. No dejé que alguien más tomara el control de mis acciones. Y aunque esta historia dejó una profunda marca en mi alma, también me hizo más fuerte. Álvaro y yo continuamos construyendo nuestro futuro juntos. Sabíamos que nos esperaban nuevos desafíos, pero ahora estábamos preparados para ellos. Juntos habíamos superado lo que parecía insuperable, y eso me dio la confianza de que podría enfrentar cualquier cosa. Pero cada vez que miraba el horizonte, recordaba que las sombras del pasado podrían regresar. Pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlas cara a cara y no permitir que gobernaran mi vida. Gobernaran mi vida.